Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro plato fuerte de nuestro servicio el día de hoy. Vamos a tener la exposición de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a irnos a Segunda de Corintios. Les pido que abran sus Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a ver el capítulo completo. Es un capítulo muy corto con una serie de instrucciones que el apóstol Pablo relata. Vamos a tomar como lectura únicamente los primeros 5 versículos. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel que yo contristé? Y esto os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Hasta ahí, hermano. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Te pido que tú hables, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste a través de esta escritura, que traiga una palabra reveladora a nuestro corazón, que caiga en tierra fértil, Señor. Te pido, Señor, que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo y que nuestro corazón esté receptivo, Señor, a escuchar tu palabra y escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de lo que Pablo estaba pasando para escribir Segunda de Corintios. En la imagen estamos viendo el mapa de Grecia. El punto rojo, la parte roja que se alcanza a ver ahí, era la ubicación exacta donde está el pueblo de Corinto, donde estaba la iglesia de Corinto. Y dentro del contexto histórico, Grecia pues era una superpotencia, pero hubo una transición de poderes. El Imperio Romano empezó a conquistar toda esa zona, lo sometió. Así que Corinto, al ser una ciudad griega, tenía las costumbres griegas de toda la nación, ¿no? Y dentro de esas costumbres era que dentro de la sociedad griega existían los altos pensadores, los sabios, los filósofos de ese tiempo, ¿no? Y esos filósofos, hermanos, pues eran el top de la sociedad. Esa gente se sentía muy importante por el conocimiento que tenían. Y las familias de alta sociedad querían que sus hijos fueran instruidos por esa gente, porque no había gente más conocedora o más sabia que los filósofos. Esos filósofos, hermanos, lo que hacían era discutir muchos temas diversos y se sentían expertos en una gran diversidad de temas. Y esta gente se sentía muy poderosa porque tenía un conocimiento que nadie tenía. Había incluso escuelas de pensamiento impulsadas por ellas. En la historia nosotros podemos acordarnos, por ejemplo, del gran conquistador Alejandro Magno. Él era discípulo de un filósofo conocido como Aristóteles, que todos conocemos. Así que pues los hijos de las familias adineradas pues querían que fueran educados por esas personas. Aparte, dentro de la sociedad en Corinto, esa ciudad era conocida porque era muy libertina. En la imagen vemos cómo Corinto a los dos extremos tiene dos puertos muy cercanos. Esa ciudad es estratégica porque por ambos lugares, por ambos golfos llegaban barcos. Esa era la gran ventaja que tenía ese puerto. Descargaban ahí y se montaban hacia el otro golfo y podían transportar mercancías. En aquellos tiempos, como los barcos, hermanos, utilizaban velas para navegar, todos los marineros sabían que había un tiempo en que no podían navegar debido a los grandes vientos y los barcos se podrían estrellar con las islas. Y lo que pasaba que ellos se estacionaban o se atracaban en los puertos de Corinto. Y ahí estaban meses a que pasaran los fuertes vientos. Y durante todo ese tiempo, pues los marineros y la tripulación pues se bajaban a Corinto. Y Corinto era como Las Vegas de aquel entonces, ¿no? Era una ciudad muy libertina. Ellos tenían la influencia romana y las altas esferas de la sociedad pues tenían miles de privilegios. Una de las grandes cosas que también sucedían en esa ciudad es que tenían Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron impulsados por Grecia y era una actividad cultural de ellos.
Pero en Corinto habían otros juegos aparte. Los más importantes eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero aparte habían los Juegos del Istmo, que eran exclusivos de Corinto, y esos se corrían cada 2 años. Así es que ese lugar era muy importante, hermano. Y nosotros, por la historia bíblica, sabemos que Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Corinto. Y dentro de ese viaje misionero, el apóstol Pablo, si lo consideramos, pues él también era un filósofo, solo que bíblico, ¿no? Llega en una ciudad en donde la normativa era estar discutiendo con un alto conocedor de cualquier tema, y Pablo empieza a discutir con ellos, hermanos, con los grandes filósofos. Y Pablo tenía una formación judía muy alta, venía de las mejores escuelas judías de Israel. Así es que él podía ponerse al tú por tú con cualquier intelectual de ese tiempo y los tuvo, ¿no? Recordemos cuando empiezan a hablar de él, ¿cómo? Cuando empezó a hablar de la resurrección, ¿no? Él se empieza a hablar al Dios no conocido, pero empieza a tocar temas eh, in- imposibles de creer sin el Espíritu Santo, como la resurrección. Pero Pablo eh, no le predicó, no, su audiencia no fueron los altos intelectuales, sino fue la gente común, hermano. En Corinto había 300,000 habitantes, y de esos 300,000 habitantes, aparte había 500,000 de esclavos. O sea, era bien común que la gente tuviera 4 o 5 personas como sirvientes esclavos. Esa fue la audiencia de Pablo, hermano. Entonces, la sociedad de ese tiempo, pobre, se acercaba a un gran filósofo que era Pablo y les empezaba a instruir de la palabra de Dios. Y mucha gente se empezó a convertir, hermano. Evidentemente, la audiencia principal de Pablo pues era la judía, porque él iba a las sinagogas. Pero también muchos gentiles creyeron al mensaje de Pablo. Y la historia nos dice que Pablo, la Biblia nos dice más bien, ¿no?, que Pablo estuvo 1 año y medio predicando en Corinto. Se formó la iglesia primitiva en Corinto, integrada por una gran diversidad cultural. Así que después de ese tiempo, el apóstol continúa su viaje misionero y se va a Éfeso, donde después se entera, hermanos, que la iglesia que él fundó en Corinto estaba cayendo en inmoralidad. Y nosotros conocemos un caso muy particular de una persona que vivía con la mujer de su papá, hermano, en la iglesia, y la iglesia lo toleraba, hermano. Así que Pablo se entera y escribe una carta estando en Éfeso. Nosotros sabemos, hermanos, que Primera y Segunda de Corintios son solo dos, algunos dicen que son dos, otros dicen que son cuatro de las cartas rescatadas de Pablo, porque hay cartas perdidas. Y en esa primera respuesta que hace Pablo para exhortar a la iglesia, esa primera carta está perdida. Se desconoce el contenido, pero Pablo nos dice en Primera de Corintios, vamos a buscar la Primera de Corintios, capítulo 4:17, que esa carta la mandó con alguien hacia Corinto, estando él en Éfeso. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Más adelante vámonos al 5:9, capítulo 5:9 de Primera de Corintios. Y aquí dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. El contenido de la primera carta, de esa carta a la que hace referencia a Pablo, hermanos, enviada por Timoteo, está perdido, pero sabemos que de alguna manera él estaba reprendiendo esa actitud de esas personas en la iglesia. Ahora, después aparece en escena Apolos, un predicador que llega a Corintos, una persona también muy conocedora de la palabra de Dios. En la iglesia lo estaban considerando como un sabio superior, pues también un gran intelectual, otro gran filósofo en la palabra de Dios. Y era tanto el conocimiento de esta persona, hermanos, de Apolos, que la iglesia, como si fueran seguidores de YouTube, ¿no?, ahora seguían a Apolos, porque él era una persona muy sabia, muy conocedora y estaba con ellos, y ahora tenía muchos seguidores, a tal grado que hubo otro problema ahí también de inmadurez de la iglesia, de que decía, no, pues yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, y ahí Pablo corrige, no, 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 todos somos de Jesucristo. Así que la iglesia otra vez, hermanos, se empezó a dividir.
Y mientras eso sucedía, hermanos, pues había un remanente que sí escuchaba la voz de Dios, un remanente en la iglesia de Corinto que era fieles y que seguían el camino. Tanto, hermanos, que ellos no soportaron esas actitudes y que le escriben a Pablo, hermanos. Le escriben una carta para que le diera instrucciones sobre ciertas cosas que ellos no tenían un conocimiento sólido, como por ejemplo temas sobre el matrimonio, temas sobre la carne ofrecida a los ídolos. Todo eso lo estudiamos en Primera de Corintios, la cual era la correcta adoración, y temas como la resurrección. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, y el título dice problemas del matrimonio. Ahí Pablo estaba respondiendo. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí el apóstol Pablo está dando respuesta a esa carta que le enviaron. Pablo responde de esos versículos, de esos capítulos en adelante, a esos temas tan delicados, a esas preocupaciones. Y esta carta, hermanos, que envió Pablo respondiendo a esas necesidades espirituales, es lo que hoy conocemos como Primera de Corintios. Ahí él les da respuesta a todos ellos sobre esa ignorancia que tenían sobre esos temas. Así que, bueno, Pablo seguía escuchando que la iglesia seguía siendo arrasada ahora, pero ahora por falsos maestros, después de haber mandado Primera de Corintios. Y dentro de esos falsos maestros estaba empezando a hablar que Pablo era un engañador, que Pablo no era un apóstol. A raíz de eso, hermanos, Pablo realiza una siguiente visita, una visita relámpago de Éfeso a Corinto, a tratar ese tema. Pero cuando él llega a la iglesia, hermanos, toda la iglesia o gran parte de la iglesia estaba en contra de él. Había incluso un hermano que lo acusaba directamente de ser un falso. Y si recordamos la predicación pasada, en el capítulo 1 de 2 de Corintios, el pastor nos habló sobre eso, sobre donde Pablo decía que iba a ir a Macedonia, iba a pasar primero por Corinto, iba a Macedonia, se regresaba y volvería a pasar por Corinto, cosa que Pablo no hizo, hermano. Y los hermanos le estaban reclamando. Y hubo una persona ahí en particular en la iglesia que le empezó a reclamar todo eso, diciéndole, eres un mentiroso, no tienes palabra, no cumples. Y se empezaron a levantar falsos maestros, otros judíos de otras congregaciones, que empezaron a decir que ellos eran superiores en el conocimiento a Pablo, que Pablo no era una persona que cumplía su palabra. Entonces, Pablo se regresa, hermano, se regresa muy triste de Corinto a Éfeso porque no logró su objetivo. Pero él en Corinto, hermanos, Pablo escribe otra carta. Es otra carta que también está perdida. Y esa carta se le conoce como la carta severa o la carta de las lágrimas, porque todo eso que vivió, toda esa humillación que vivió por la congregación, la está reclamando. Y él fue muy fuerte en su carta al reclamar todo eso que estaba sucediendo. Y esa carta, hermano, la envió con Tito. Eso lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. En ese versículo 4, hermanos, Pablo hace referencia a la gran exhortación que les envió. Y él tenía cierto temor de que la congregación no aceptara en amor esa reprensión que les estaba haciendo. Y sabemos nosotros que Pablo la envió con Tito, no, él no fue porque sabía que iba a ocasionar otro gran problema, así es que mejor manda a uno de sus colaboradores a entregar esa carta que es Tito. Así que el Espíritu Santo hace la obra en Corinto, hermanos, y aceptan el contenido de esa carta y se arrepienten. Y al hermano que tanto humilló a Pablo lo llamaron a cuentas. Y la iglesia, hermanos, lo puso, eh, lo sentó, pues lo pusieron en disciplina, pero la disciplina era tanta que el hermano pues ya no se sentía en paz en la iglesia, pues ya no sentía el amor reprensor de la iglesia, sino ahora sentía el coraje de la iglesia por haber humillado al apóstol Pablo. Bueno, entonces la iglesia ya estaba en Corinto cambiando. Eh, Pablo recibe las nuevas de Tito de que la iglesia había aceptado esa reprensión, pero estaban ahora el problema de los falsos maestros, hermano, en Corinto.
Y a esos falsos maestros que estaban cuestionando la legitimidad del apóstol Pablo, Pablo escribe otra carta, hermano. Y esa carta es la que ahora tenemos como Segunda de Corintios, en donde él defiende su apostolado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? El apóstol Pablo defiende su apostolado. Lo vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos, cómo él defiende que él es un verdadero apóstol. Después da otras instrucciones, les enseña a ofrendar para los hermanos que están en necesidad en Jerusalén y confronta a los falsos apóstoles. En los años, hermanos, 80, 90, en las iglesias en México, era muy común que hubiera muchos predicadores itinerantes. Eran hermanos que de corazón salían a la calle a predicar, movidos por el Señor, por el Espíritu Santo, y llegaban a las iglesias y le pedían permiso a la autoridad para predicar. Y muchos pastores de buena fe y de buen corazón les abrían las puertas sin investigarlo, ¿no? Y algunos de ellos pues eran falsos mensajeros o gente que abusaba y pedía dinero. Fueron muchos casos los que pasaron así, que fuimos testigos de eso. Y en otras ocasiones sí eran personas realmente enviadas por el Señor que traían un mensaje alentador para la iglesia. Y a raíz de eso, pues era muy común que muchos pastores empezaran a pedir cartas credenciales, hermanos. ¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¿Quién hace referencias tuyas? Eh, y así las iglesias se empezaron a proteger. Ahorita eso ya no es común, hermano. Ya no es común que anden predicadores así haciendo eso porque empezó a haber muchos fraudes, hermano. Y lo que se hacía de buen corazón, pues ahora ya es muy difícil hacerlo. Y en ese tiempo, pues la iglesia de Corinto estaba empezando a reclamarle a Pablo, ¿no? Entonces Pablo, en respuesta a esas personas, le dice, yo soy el apóstol de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Imaginémonos que Pablo va a Corinto a predicar y que le dicen los corintios, a ver, ¿quién te recomienda? ¿Tú quién eres? Y Pablo le responde a esos falsos apóstoles en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice, de los judíos, bueno, vámonos del 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Y allí empieza a dar una grande lista, ¿no? Entonces, esos falsos maestros que estaban en la iglesia de Corinto, que seguramente eran muy intelectuales y gente bien vestida, Pablo les empieza a decir, a ver, ¿quién de esos ha pasado esto? ¿Y quién se atreve a reclamar sobre mi legitimidad de mi llamado? Y menciona todo esto. Entonces, imaginémonos cómo estaría la espalda de Pablo, hermanos, de tantos azotes. Y esa debe haber sido su carta de presentación, no me imagino. A ver, muéstrame tu currículum. Enseñarle la espalda, mira, 40, 40 latigazos menos uno, ¿no, hermano? Y por si fuera poco, todavía en el capítulo 12, un poquito más adelante, en los versículos 2 y 4, todavía para rematar, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Así que hermanos, ahí está el currículum resumido de Pablo, ¿no? Entonces todavía Pablo dice, ¿quién de todos ustedes ha sido arrebatado al tercer cielo? Y él, en su humildad, hermanos, no quería hablar de eso, porque esto que está narrando en el capítulo 12, ya tenía, creo que 7 años que había pasado, ya tenía tiempo que había pasado, y Pablo no quería comentarlo para no sentirse soberbio, hermano.
Él quería seguir siendo humilde y no quería sentirse superior a todos los demás apóstoles, pero sin embargo él tenía un llamado muy especial, ¿no? Así que de esa manera, segunda de Corintios, él responde con la última carta, hermano, defendiendo su ministerio, hermano. Muy bien, con todo este gran contexto histórico, vamos a estudiar el capítulo 2. Vámonos ahora, nos regresamos al capítulo 2, versículo 1. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Dice que él determinó para conmigo. Él traía algo en mente que le estaba atormentando, pues eso era el problema que se había ocasionado en Corinto, dado que lo habían acusado. Eh, y él está justificando de alguna manera, de acuerdo a la continuación del capítulo 1, de por qué él no fue nuevamente para con ellos. Dice, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque él todavía no sabía la respuesta que se le iba a dar con la carta que mandó con Tito. Así que en el razonamiento de Pablo decía, no quiero ir a la congregación porque no sé cómo habrán reaccionado a la carta que les envié. Ese era el sentir de Pablo. Por eso él determinó no ir y en eso pues lo estaban acusando diciéndole que él no tenía palabra. Él enfatiza que no quería ir no quería ir otra vez a ustedes, a vosotros con tristeza, porque él sabía que si nuevamente había reclamos y si él exhortaba fuertemente como la carta de lágrimas que envió, iba a haber mucha tristeza, pues y él no quería pasar por eso ni exponer a la congregación. Versículo 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Así que Pablo decía, ¿para qué voy a hacerlos sentir mal por todo el daño que me hicieron, no? Yo quiero ir a Corinto, pero pues quiero irme a gozar con ustedes, no quiero irme a entristecer por lo que les voy a decir. Y pues evidente, hermanos, que qué ministro en la actualidad quiere sentir tristeza en su congregación, pues ninguno, ¿no? ¿Y qué congregante quiere sentir amargura contra su pastor? Pues ninguno, ¿no, hermano? Pues algo similar estaba sucediendo con Pablo. Él quería alegrarse, hermanos, quería alegrarse con la congregación. Y la iglesia en ese tiempo no había disciplinado a esa persona que lo había ofendido. Así es que Pablo sabía o tenía en mente cuando estaba escribiendo esta parte que se estaba refiriendo a esa persona que la iglesia no había sometido todavía. Versículo 3. Y en esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Aquí se está haciendo referencia a la carta que habló con la severa reprensión enviada por Tito. Así que él esperaba pues que la congregación actuara, hermanos, como las instrucciones que tenemos en la Biblia, que si hay algún congregante que no tiene un comportamiento de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, lo que debe hacer la iglesia es, primeramente el ofendido, hablar con él, no le hace caso, bueno, acercarse con el pastor, si no hace caso, bueno, la congregación toma una decisión y lo expulsa y lo entrega a Satanás, de acuerdo a lo que hemos leído, como pasó con el adúltero o con el incestuoso de Corintios 1. Así que se llega esa carta severa y la congregación se da cuenta que necesitan reprender a esa persona de acuerdo al mandamiento bíblico. Y Pablo esperaba que con esa carta, pues dolorosa o esa carta de lágrimas, no quería que la congregación se sintiera ofendida o sintiera más dolor, hermanos, por todo lo que estaba pasando. Él esperaba que la iglesia se arrepintiera, hermano, se arrepintiera y que retomaran otra actitud. Versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a su carta de lágrimas, pero él, hermano, está enfatizando que era necesaria la reprensión bíblica para que no siguieran tristes ni siguieran con el corazón dolido.
Y Pablo tuvo que ser muy enfático o muy duro con la congregación, hermanos, vamos a decirlo así. Y eso es por el amor que le tenía a la congregación. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo nunca se colgó de una congregación que no haya fundado. Él fundó todas las congregaciones, él las empezó de cero. Así que le dolía que esa congregación en la que le invirtió año y medio de su vida estuviera pasando por eso y que estuviera siendo infiltrada por gente que no le había invertido tiempo y que no estaban enseñando las enseñanzas de Jesucristo. Así que la reprensión del apóstol, hermanos, más que severidad, estaba llena de amor. Nosotros sabemos que cuando el Señor nos somete, nos castiga o nos disciplina, es por amor. No es por que nos haga sufrir o que nos quiera atormentar, sino porque el Señor dice en la Biblia que Él ama, Él disciplina a los que aman, ¿no? Así que ese mismo principio bíblico lo estaba aplicando Pablo en Corinto, hermano. Pero la congregación era joven, pues tenían un año y medio, eran inmaduros y a tal grado que Pablo dudaba de cómo iba a reaccionar la congregación, ¿no? Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que aquí Pablo, hermano, está mostrando una compasión como ministro. Él aquí ya se está refiriendo a alguien en específico entre los corintios. No menciona el nombre, no lo menciona, pero aquí entre líneas entendemos que él ya se está refiriendo a una persona. Dice, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos vosotros. Es decir, esa persona que ofendió a Pablo, hermanos, en realidad no lo ofendió a él como persona, ofendió a la iglesia de Jesucristo. Es a lo que se estaba refiriendo. No estoy exagerando, pero no me ofendió a mí, dice. Los ofendió a ustedes como congregación. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aquí Pablo ya está haciendo referencia nuevamente a la carta que envió, en donde exhortaba a la congregación que metieran a disciplina a esa persona, hermanos, a esa persona inmadura. Y por lo que entendemos, esa persona fue, o ese hombre, fue puesto bajo la disciplina de la iglesia. Él recibió pues la reprensión de la congregación. Por los contextos entendemos que aparentemente esta persona se arrepintió. Pero ahora los corintios estaban tan molestos con esa persona que no lo querían aceptar como hermano. Se iba a la iglesia, no lo saludaban. En el culto, pues le sacaban la vuelta, nomás, hola, ¿cómo estás? En lugar de decir, hermano, Dios te bendiga, un abrazo, ¿no? Lo empezaron a ignorar, hermano. Lo empezaron a hacer a un lado. Así que ese proceso disciplinario ya se convirtió en una tormenta para la persona que se estaba arrepintiendo. Y es a lo que se estaba refiriendo Pablo en lo que a continuación dice. Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Así que esa persona, hermanos, que posiblemente haber sido algún líder, alguien que tuvo mucho conocimiento para confrontar a Pablo, aunque sea en el error, de repente ya no era nadie. La congregación lo estaba ignorando y la congregación lo estaba castigando ignorándolo, hermano. Pero resulta que este hermano se había arrepentido, pues había un arrepentimiento. Ya pasó por un proceso de restauración, pero la iglesia lo seguía ignorando. Ahora que, ahora Pablo en esta carta que estamos leyendo, él está diciendo, están en un error, hermano. Esta persona ya se arrepintió, deben perdonarlo y consolarlo, hermano. Ese mensaje aplica para nosotros todavía en la actualidad, hermano. Nosotros venimos de distintos contextos y hemos visto muchas cosas y podemos sentirnos a lo mejor ofendidos por cuánta gente que no hizo lo que debiera de acuerdo al conocimiento bíblico. Todos somos testigos de mil cosas, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros estamos dolidos en el corazón por eso que nos hicieron o por lo que le hicieron a la iglesia. Y aquí la invitación es que si esa persona se arrepintió, hermanos, y pasó por un proceso de disciplina, nosotros los tenemos que aceptar nuevamente. Nosotros como iglesia tenemos que tener la capacidad de perdonar para aceptar esas personas. Eh, Muchas de nuestros congregantes se fueron y ya no están aquí por la razón que sea. Pero si alguna de esas personas quiere regresar, nosotros como iglesia, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esta instrucción bíblica, lo tenemos que recibir con amor. Aquí dice, lo dice Pablo, hermano. Lo dice la palabra de Dios. Así que cualquier persona que se fue de la iglesia y que quiera regresar, lo vamos a recibir con amor de acuerdo a la instrucción bíblica.
Es nuestra obligación como cristianos maduros tener ese corazón abierto para consolar a esas personas que quieran regresar. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y bueno, estamos hablando de esa persona que recibió la reprensión, se arrepintió. Ahora Pablo está pidiendo que era tiempo de dedicarle amor y consolación a esa persona porque necesitamos confirmar a este hermano que se arrepintió y que nuevamente estaba de vuelta. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Así que esa carta severa tenía esa intención de que la congregación se arrepintiera, metieran nuevamente en reprensión al hermano, pero que la iglesia también fuera obediente y aprendieran a aceptar en amor a esta persona. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí el principal ofendido, hermano, pues evidentemente era Pablo. Por lo que hemos aprendido del apóstol, era una gran eminencia bíblica este hombre. Dios lo escogió de una manera muy particular. Eh, sin Pablo, sin el apóstol Pablo, no tuviéramos un entendimiento claro de la gracia de Dios en nuestras Biblias. Así que si él tuviera algo de qué presumir, tuviera mucho, man. Si él tuviera algo de qué sentirse muy orgulloso o muy ególatra fuera de lo que Dios estaba haciendo con él, y no. Sin embargo, a pesar de todo eso, era una persona muy humilde por todo lo que hemos escuchado. Tenía sus enojos como todos nosotros, ¿no? Pero él aquí en el versículo 10 está enfatizando, yo lo perdono. Después de toda humillación que sufrió por esa persona en la iglesia, él al final resume, yo lo perdono. Entonces, si yo lo perdono, ¿por qué no lo van a perdonar ustedes? Dice, ustedes también lo deben de perdonar. Y esto lo hago por el amor en Jesucristo, dice. Pablo estaba consciente de lo que decidía, por eso dice en presencia de Cristo. Él estaba consciente que Dios lo respaldaba en sus decisiones y que de alguna manera lo que él decidía, después de haber orado y haber consultado al Señor, evidentemente, estaba cumpliendo la voluntad de Dios. En Lucas 17:3 nos enfatiza pues que si nuestro hermano peca, tenemos que reprenderle. Y si se arrepiente, tenemos la obligación de perdonarlo, hermano. Allí es donde a veces nuestra humanidad nos gana y es muy difícil, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido, porque es una instrucción bíblica, nos tenemos que sí o sí perdonar a los que nos ofenden. Versículo 11. Viene otro punto muy interesante, la otra parte, donde dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esto es, hermanos, porque en todas las congregaciones en donde ha habido problemas, el enemigo de nuestras almas, como dice la Biblia, que anda como león rugiendo buscando a quien devorar, en otras palabras, nada más se está fijando a ver en qué nos equivocamos para tomar esa pequeña hebrita, jalarla y ver qué tanta destrucción va a traer a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está haciendo la referencia a que tengamos cuidado en los detalles en la iglesia, en este tipo de cosas, para que no venga el enemigo a meter confusión, a meter envidias, a meter chismes, a meter malos entendidos, a meter descontento en la congregación por decisiones que se toman o cualquier cosa, y que esto lo aproveche para dividir a la iglesia. Todas las iglesias que han tenido problemas han sido por eso, porque se le ha abierto una brecha al enemigo, este entra y de por sí entra a nuestra humanidad y confunde todo, revuelve todo, y de repente se hace una bola muy grande ¿y qué es lo que pasa? Las congregaciones se dividen, las familias se pelean, después no nos podemos ver entre nosotros y eso es porque de una pequeña bolita de nieve se hace toda una bolota ya más difícil de poder aclarar todo eso. Así que Pablo nos recomienda pues que ese tipo de cosas las aclaremos inmediatamente para que después no venga el enemigo y nos quiera confundir, porque esa es una de las estrategias de Satanás, hermanos, aprovecharse ese tipo de cosas y destruir a la iglesia de Jesucristo. Versículo 12.
Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, bueno, recordemos que Pablo estaba en, en Éfeso. Y aquí hace referencia que él se está trasladando de una ubicación a otra. Ahora se encuentra en una ciudad portuaria en Turquía, en donde él esperaba encontrar a Tito, pero aquí menciona que se le abrió la puerta. Recordemos que Pablo estaba en su tercer viaje misionero y era su ruta. Él estuvo un tiempo en Éfeso, se le abrió la puerta y eso lo menciona el libro de Hechos. Los viajes de Pablo, hermanos, están respaldados de manera resumida en el libro de Hechos y están un poquito más claros en las cartas que Pablo escribe a las distintas ciudades. En Hechos 20, versículos 5 al 12, él menciona algo sobre esto, que se iba a encontrar con Tito eh, en Troas para ver qué noticias le traía de la iglesia de Corinto. Pero Pablo no lo encontró ahí. Seguimos leyendo, versículo 13 dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Nosotros sabemos por los contextos que Pablo, hermano, estaba esperando que Tito le informara cuál era la reacción que había tenido la iglesia de Corinto de la carta que había enviado. Así que él dice que no tenía reposo en su espíritu, es decir, él no estaba en paz, no tenía paz en su corazón porque sabía que algo estaba pasando en la congregación, no sabía cómo iban a reaccionar y él no estaba en paz, él estaba inquieto, él estaba esperando respuesta de esa carta. Y bueno, entonces, ¿quién era el hermano Tito, hermanos? Tito era uno de los convertidos gentiles. Él se convirtió en uno de los más importantes colaboradores en el ministerio de Pablo. Él iba en viajes separados a continuar los viajes misioneros de Pablo y fue una gran ayuda para Pablo, ¿no? Así que Pablo no lo encuentra. Y Pablo menciona que al no encontrar, bueno, él dentro de su ruta, al no encontrarse a Tito en Troas, se despide de la congregación de Troas, toma un barco y parte para Macedonia. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí estamos viendo el tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero lo empieza en Antioquía, como vemos en esta imagen. De Antioquía sigue avanzando y llegamos hasta Éfeso. En Éfeso mandó la carta dolorosa, hermanos, cuando estaba en su tercer viaje misionero, manda la carta dolorosa con Tito a Corinto. Después él menciona que Dios le proporciona los medios para que siga viajando y se va a Troas, que está arribita de Éfeso, en Turquía. Y en Troas esperaba reunirse con Tito, pero Tito no llegó, hermanos, por alguna razón no llegó. Y bueno, él estaba inquieto, él no tenía paz en el corazón porque todavía pensaba que había una gran rebelión en Corinto. Y él dice, bueno, nos vamos a ver en Macedonia. ¿Y dónde está Macedonia? En Macedonia, hermanos. Pues yo nomás veo a Tesalónica, Filipos y a Berea. Pero resulta que Macedonia, hermanos, era el estado. Así como nosotros tenemos el estado de Baja California y dentro hay ciudades que es Mexicali, Tijuana, Tecate. Bueno, pues entonces el estado de Macedonia estaba compuesto principalmente por Filipos, Tesalónica y Berea. Entonces, cuando dice Pablo que iba a viajar a Macedonia, se refería que iba a esa ciudad, ¿no? Iba al estado de Macedonia. Y en segunda de Corintios, hermanos, en el capítulo 7, versículo 5, vamos a ver qué dice ahí. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. En este versículo, Pablo ya estaba confirmando que ya estaba en esa zona, hermano, en el estado de Macedonia. Y por el mapa que estamos viendo, pues esa fue la ruta que siguió, ¿no? Ahora, ya de aquí en adelante, segunda de Corintios ya no nos dice nada sobre qué pasó, porque él estuvo en Macedonia y por lo que vemos en la ruta de su tercer viaje misionero, llegó a Corinto por segunda vez, hermano. No, perdón, por tercera vez. Pero ya no sabemos nada de esa tercera visita y el segunda de Corintios ya no nos menciona sobre eso porque la escribió estando en Éfeso antes de ir, ¿no, hermano? Esa parte desconocemos qué pasó.
Muy bien, nos regresamos al capítulo 2, al versículo 14. Aquí Pablo, hermanos, cambia la temática de lo que está escribiendo. Estaba hablando sobre perdonar al ofensor, habla sobre que viaja a Macedonia y de repente nos cambia el sentido de lo que está transmitiendo a la iglesia. Ahora nos dice en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora notemos cómo en su escritura, en su expresión ya cambia totalmente. Ahora es diferente. Ahora le da gracias a Dios porque dice que lo lleva de triunfo en Cristo Jesús. Ahora, recordemos que en esos tiempos la cultura romana estaba muy metida en la sociedad en ese tiempo. Y al final del versículo 14, el apóstol Pablo dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y previo a eso, dice que hay un triunfo en Cristo Jesús. Esas palabras, hermanos, dentro del contexto cultural romano, Pablo tenía en mente las victorias de los generales romanos cuando regresaban a la capital de Roma. El imperio les organizaba un gran desfile donde el general ganador de esas batallas era honrado por la ciudad y encendían muchos aromas. Entonces, cuando el emperador se dirigía, perdón, cuando el general triunfante se dirigía por una explanada a encontrarse con el emperador, en el camino había mucho incienso que estaban quemando. Y eso era un aroma de triunfo, hermano. Era un aroma de victoria. Y el apóstol Pablo, teniéndose en mente, hace esa referencia que tenemos siempre en Cristo Jesús una victoria, hermano. Y que dentro de esa victoria somos un olor fragante a Jesucristo. Es lo que tiene en mente Pablo en ese tiempo y es lo que daba a entender, pero ahora en términos espirituales, hermano. Así que esa fragancia en forma de incienso era común, muy hermano, muy común en los desfiles triunfantes romanos. Y para Pablo, esa fragancia era como el conocimiento de Dios en el cual nosotros podemos expedir, hermanos, como hijos de Dios, como si estuviéramos en un desfile triunfal, acercándonos hacia nuestra meta que es nuestro Señor. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Así que, hermano, la palabra de Dios que tenemos nosotros o el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios es como un aroma en Cristo que nos hace diferentes a todos nosotros. Ese aroma hace que tengamos un comportamiento diferente y gracias a ese aroma que tenemos, otras personas pueden ser salvas, hermano. Es a lo que se refiere Pablo, que somos un olor de Cristo grato para los que se salvan. Pero dice también que para los que se pierden, y para los que se pierden no es un aroma grato, sino que es un aroma, un aroma de muerte. Y eso lo menciona el siguiente versículo. Dice, a estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que, hermanos, entonces, nosotros somos un aroma grato para los que se salvan, pero las personas que no quieren aceptar el evangelio, ese aroma nuestro es un aroma tal vez nauseabundo porque no quieren aceptar la verdad de Jesucristo. Y en el contexto de Victoria Romano que estábamos mencionando hace un momento, cuando venía el general con su ejército triunfante, venían con un gran botín. Y dentro de ese gran botín venían muchos esclavos y muchos prisioneros de guerra, los cuales, hermanos, gran parte de ellos iban a ser sacrificados a los ídolos. Y ese aroma tan agradable del incienso para los esclavos, pues no era agradable. Era un aroma de muerte. Entonces, veamos cómo el apóstol Pablo, haciendo referencia a un hecho material, lo transforma a un hecho espiritual, donde las personas que no quieren oler este aroma que nosotros tenemos del conocimiento de la palabra de Dios, para ellos se convierte en un aroma nauseabundo porque es un aroma de muerte. Versículo 17. Pues no somos como muchos
que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a los falsos profetas, a los falsos maestros que estaban en la iglesia de Corinto, que estaban diluyendo el contenido del evangelio. Él está haciendo referencia a que él estaba hablando con sinceridad toda la palabra de Dios, todo el conocimiento que él tenía y toda la instrucción bíblica que él tenía la estaba expresando en Corinto. Por eso él decía que yo no soy como muchos, dice, yo no soy como esos que vienen con partes, como se predica en la actualidad, hermanos, que en muchas palabras, en muchos lugares, eh, solo se habla de prosperidad y de que todo va bien, de que Jesucristo es un campeón y que Él nos hace campeones a nosotros. Y no se tocan otros temas como arrepentirse, como el perdón, como el pecado, cosas que también están en la palabra, pero que no se escuchan tan bonitos, porque nos hacen sentir como personas, nos hace sentir mal, nos hace sentir pecadores. Pero realmente por eso es la palabra de Dios, para hacer sentir a las personas que tienen que cambiar. Y dentro de ese sentimiento, pues evidentemente nos va a doler, hermano. Y a eso se refería el apóstol Pablo, que esos falsos ministros estaban diluyendo el evangelio, haciéndoles sentir mejor a esas personas, que lo que estaban haciendo estaba bien, que no había problemas si comían los sacrificados a los ídolos y participaban de lo que hacía la sociedad en ese tiempo. Así que Pablo exhortaba que el evangelio tenía que ser completo y que no lo hacía por ganancia deshonesta. Él no cobraba, hermano. Para los filósofos de ese tiempo, los intelectuales de ese tiempo en Grecia, el hacer un trabajo manual era algo muy degradante, muy denigrante para ellos. ¿Cómo si yo soy un filósofo? Aristóteles nunca iba a agarrar una escoba y a barrer la parte de afuera de su casa, ¿no? Y sin embargo, Pablo, hermano, dice la Biblia que como él no cobraba el evangelio, él tenía un empleo, él tenía un talento, él sabía hacer una cosa, él hacía carpas, ¿no? Él construía carpas para el ejército romano o tiendas, ¿no? Así que pues era bien ilógico ver al intelectual de Pedro, de Pablo, hermanos, afuera de su casa haciendo un trabajo manual, un trabajo artesanal. Imagínense cosiendo una tiendita, ¿no? Cosas que no eran para él, eran para personas comunes, ¿no? Y él era un filósofo bíblico de ese tiempo, y la gente no era común que vieran al apóstol Pablo haciendo eso, pero más sin embargo, él como era una persona muy humilde, era una persona muy sencilla, y no le importaba, ¿no? Y él decía, yo no tengo el evangelio por ganancia deshonesta, dice. Yo tengo a mi Señor, dice, yo soy una persona que Él me ha escogido y tengo mucho de qué presumir y no lo hago, ¿no? Así que, hermanos, lo que vemos en el capítulo 2 es un gran amor del apóstol por la congregación. Y eso es porque evidentemente él, él la fundó, él dedicó tiempo de su vida para que esta congregación creciera. Él evidentemente le tenía un gran amor a las almas de esa iglesia, se desgastó mucho, soportó humillación de la congregación que él fundó. ¿Se imagina, pastor, que nosotros de repente habláramos mal de usted, ¿no? Y que dijéramos, no lo queremos, vamos a creer más en lo que dice otra persona. Y Pablo toleró algo como eso y se fue de la iglesia. Se fue, no pudo, con eso regresó, pero después el Señor le regresa de alguna forma la dignidad, ¿no? Le regresa la dignidad con la verdad de la palabra de Dios en esa iglesia. Así que en este capítulo 2 vemos a un Pablo instruido por el Espíritu Santo con un gran corazón que es perdonador. Cosas que ahorita en la actualidad a nosotros como cristianos nos hace mucha falta. Porque ahorita nosotros somos una generación de cristal, por todo nos ofendemos. En la congregación se nos pide hacer algo, no lo hacemos. A veces le damos muy poco valor a esta coinonía que tenemos, a esta reunión que tenemos que tener como congregación. Estamos exponiendo la palabra de Dios, no estamos exponiendo cualquier libro. Lo más valioso, el tesoro más valioso que hay en el mundo es la palabra de Dios, porque es salvación y vida eterna. Y en muchos lugares a veces lo despreciamos, hermanos. A veces nosotros mismos nos dormimos en la iglesia. Nos estamos durmiendo o estamos pensando en otras cosas y estamos despreciando todo esto que pasó en, en muchos lugares que están escritas para testimonio nuestro en este lugar. Muchas cosas pasaron que no están escritas, hermanos. Simplemente la carta de Corinto se perdieron varias.
Y alguno dirá, oye, pues que no es la voluntad de Dios de esas cartas. Bueno, Dios quiso que estuviera lo necesario aquí, nada más. Y con eso es más que suficiente. Así que hermanos, ahora la exhortación para nosotros es que valoremos lo que el Señor nos ha dado en su palabra, el que podamos estar aquí en un país libre, congregados, y que podamos con libertad adorar a Dios y estudiar su palabra. Vemos que los tiempos son difíciles, se acerca cada vez más y más el día final, el día del juicio, y nosotros tenemos que aprovechar esto que tenemos, hermanos. Hay algunos lugares en donde ya la tecnología, hermanos, permite pagar en una caja con la mano derecha. Es en China o en Japón, no recuerdo exactamente dónde leí eso, pero ya en lugar de pasar una tarjeta, ahora pasan la mano derecha. Y todos nosotros sabemos perfectamente qué es eso. Y por otra parte, hermanos, pues tenemos que tener un corazón perdonador finalmente, ¿no? Un corazón para perdonar, como lo hizo el apóstol, que era su instrucción. Soy un gran intelectual del Señor, pero tengo que ser humilde, ¿no? Tengo que perdonar a mis enemigos. Y es aquí, hermanos, donde me gustaría que tomemos un tiempo para orar y que presentemos al Señor nuestras cargas. Eh, no somos monedita de oro, seguramente todos tenemos personas que nos han hecho daño o que ha habido algo que nos ha ofendido, nos han ofendido, pero creo que es buen momento para entregarle al Señor nuestras cargas y orar por esas personas, hermanos, que a veces nosotros mismos no toleramos, o a esos hermanos de la iglesia con los que a veces no podemos convivir. Creo que la enseñanza bíblica ha sido muy clara, tenemos que perdonar y aceptar a esos hermanos nuevamente como si nada hubiera pasado. Y eso lo podemos lograr con la ayuda del Señor solamente, nada más. Bueno, así es que hermano, en tu lugar, vamos a orar. Tú mejor que nadie conoces lo que has vivido, lo que tenemos. Yo tengo también mis condiciones especiales y quiero pedir la guianza de Dios y la ayuda para poder soportar todo eso. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. No deja de sorprendernos, Señor, lo que sucedió en la historia bíblica, en los contextos históricos, y cómo en la actualidad todo eso tiene una aplicación espiritual a nuestras vidas, Señor. Tú siempre has querido trabajar con nosotros, de pulirnos, de hacernos diferentes personas. Todo el esfuerzo hacia nosotros, tuyo o en tu corazón ha estado siempre que seamos humildes, que seamos personas sencillas y que nos amemos así como tú nos has amado, Señor. Evidentemente en el camino, pues, ha habido tropiezos, hemos tenido conflictos con personas y por alguna razón ha habido personas que nos han ofendido, Señor, o tal vez nosotros hemos ofendido y hemos dado un espacio, Señor, a nuestro enemigo para que manipulara las situaciones y esa simple situación se hiciera muy grande, Señor, a tal grado que a veces ya no nos dirigimos la palabra o cuando vemos a ciertas personas nos sentimos tan mal por lo que pasó. En base a tu palabra, Señor, y lo que aprendimos hoy, queremos entregar eso en tus manos, Señor. Y queremos que tú nos libres, Señor, de esa posible amargura que puede haber en nuestro corazón, de perdonar a nuestros semejantes, aunque no sean creyentes. Pero queremos tener paz en el corazón, Señor. Dice tu palabra que el apóstol tenía mucha inquietud en su corazón, no tenía paz por ese pleito que había en Corinto, Señor. Te pido que así inquiete nuestro corazón, Señor, para que, como hizo tu palabra, mientras esté en nosotros, podamos arreglar la situación y podamos tener paz con los demás, Señor. No queremos tener enfermedades del corazón ni de alta presión por ese tipo de cosas, Señor, en las cuales el enemigo se aprovecha para meter cizaña, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de madurez, por no abrirnos tal vez, y ponemos en tus manos nuestro corazón y nuestra vida. Te pedimos que tú obres, Señor, y que tú nos des esa capacidad para perdonar, Señor. Danos esa gran capacidad y esa gran virtud, Señor, de poder decirte perdono, Señor. Ayúdanos a tener esa gran capacidad, Señor. Lo necesitamos. Yo lo necesito, Señor. Yo quiero librarme de todo eso que vengo arrastrando, de toda esa gente que no he podido perdonar, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor, para que tú a su vez tú también me perdones a mí y seamos libres, Señor. Y una vez siendo libres, seamos felices y seamos gozosos, como dice el apóstol Pablo, en esta congregación. Y que tengamos un gran corazón para amar, Señor,
a nuestros semejantes, a nuestra familia y cuanto más a nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.